Continuamos con nuestras exposiciones y de inmediato les presentamos al economista Rubén León en representación de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, con el tema Ley de Regulación y Control del Poder del Mercado. Perfecto. Bueno, primero, buenas tardes con todos. Por parte de la Superintendencia les agradecemos su presencia acá. Lo que yo les voy a presentar el día de hoy es un poco en qué se basa nuestra ley. ¿Qué quiere decir la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado? Y cómo nosotros como Superintendencia llevamos a cabo nuestros análisis y nuestros estudios de acuerdo a lo que consideramos nosotros los comportamientos anticompetitivos. Antes de comenzar, me voy a permitir hacer un breve comentario con respecto a la jornada que tuvimos hoy en la mañana, la cual me pareció de bastante provecho, y es el hecho de que los espacios que estamos generando, sí, como Superintendencia, son efectivamente para establecer diálogos y poder darnos cuenta de cuáles son las falencias tanto desde las instituciones públicas como de los operadores económicos al momento de que tenemos iniciativas. ¿De acuerdo? Es decir, generar un espacio en los cuales nosotros podamos conversar, podamos discutir los temas de problemática y tratar de buscar las soluciones efectivas para esos problemas. Una de las cosas que justamente en la última pregunta que le hacían a Verónica, le decían, bueno, ¿y cómo están tratando de articular las cosas? Yo creo que estos espacios son efectivamente un objeto o una herramienta a la cual puede permitir a que se den las soluciones que se necesitan en todas las áreas, principalmente cuando estamos hablando de soberanía alimentaria. Como les decía también en la inauguración, Marcelo, nosotros hemos hecho, por ejemplo, el manual de buenas prácticas de supermercados, en los cuales el objetivo es que parte de los productos que son comercializados en los supermercados, ¿sí?, provengan de principalmente empresas u operadores económicos que sean de la economía popular y solidaria. Algo que en general ha tenido muy buen impacto. Estamos ahorita en las rondas de negociación. El día de hoy estamos en Guayaquil con una ronda de negociación en donde los supermercados están sentándose a escuchar y a ver cuáles son posibles productos que pueden comercializarse a través de sus cadenas. Un espacio que no se había generado nunca. Literalmente nunca habían tenido esa oportunidad algunos operadores y ahora está generándose ese espacio. Entonces, si bien todo el proceso comienza con una nueva constitución y como decía Verónica, ahora es nuestra labor el efectivamente buscar las opciones, no solamente el tratar de hablar o el tratar de decir sí está bien o está mal, sino dónde están las acciones y qué estoy haciendo yo como servidor público, yo como consumidor, yo como empresario, yo como operador económico, qué estoy haciendo yo para que los mercados funcionen y para que tengamos mayor cobertura en mejores condiciones. ¿De acuerdo? Y ese es el objetivo. Y uno de los principales puntos en los cuales nosotros hemos reiterado varias veces como Superintendencia es el hecho de poder organizar estos seminarios, estos conversatorios, estas capacitaciones en la academia. La universidad es parte fundamental del desarrollo de las diferentes políticas públicas y de las diferentes herramientas. Porque tranquilamente nosotros hacemos un seminario en, qué sé yo, en un hotel de la ciudad y van ciertos operadores. Pero ¿qué pasa si nosotros hacemos estos conversatorios en las universidades? En donde vamos a tener nuestros futuros ingenieros en alimentos, nuestros futuros nutricionistas, nuestros futuros economistas, nuestros futuros abogados. Le ponemos a todos los ponentes, a todos los que vamos a hacer las ponencias, en un lugar en donde los estudiantes y la gente conoce el tema. Y si no lo maneja a la perfección, al menos tiene una idea clara de qué es lo que se maneja. Por lo tanto, no es que puede venir a decir cualquier cosa o inventarse cualquier cosa, porque vamos a tener un auditorio en el cual efectivamente se sabe, ¿no es cierto?, y se tiene cierto conocimiento sobre el área, lo cual de alguna manera fiscaliza, ¿sí?, los diálogos que establecemos aquí. Y si bien en su momento conversábamos de que la academia está bastante digamos, bastante pasiva en muchas de las acciones. Sí, nos hemos dado cuenta que la academia, los estudiantes no se dan cuenta de la posibilidad que representa esto. Es decir, nosotros como estudiantes en la universidad, lo único que nos dedicábamos es a coger las materias, dar los exámenes y listo. Nunca pensábamos que desde la academia podemos efectivamente generar política pública, podemos técnicamente hablando, podemos de alguna manera criticar varias de las cosas, varias de las políticas públicas, varias cosas de los operadores económicos. Y la academia es el centro en donde debería desarrollarse todo. Es por eso que todos nuestros seminarios se lo desarrollan en la academia.
siempre se desarrolla en las universidades, de manera que motivemos a los estudiantes, demos un mayor conocimiento a los estudiantes y también de alguna manera fiscalicemos a todos los que estamos aquí arriba y hablamos y damos una presentación, que no estamos dando a un público que efectivamente ignora completamente el tema, sino que es un público que efectivamente sabe y tiene una idea. Por lo tanto, no podemos venir aquí a mentir o a hablar cualquier tipo de cosas. Entonces, esa es la intención y ese es el hecho, ¿no? Generar estos espacios. Ahí escuchaba a alguien del Ministerio de Salud que estaba por aquí, que me parece excelente. Luego de mi presentación va a venir del Ministerio de Patrimonio y también va a venir acá y va a hacer su ponencia. Entonces, estamos todos los actores que podemos de alguna manera empezar a escuchar y empezar a articular las cosas de una manera eficiente. Y justamente como uno de los puntos, y es uno de los puntos pequeños dentro de toda la cadena y toda la articulación que tenemos que generar como instituciones públicas de la superintendencia. Entonces, en ese ámbito, la presentación va dirigida específicamente en qué es nuestra ley, qué cubre nuestra ley, para que ustedes tengan conocimiento de cómo trabajamos y de qué cubrimos nosotros. Y de alguna manera todos los presentes también empiezan a visualizar en cómo les podemos ayudar, en cómo nuestra ley les puede empezar a proteger a los consumidores, en cómo podemos articular con las instituciones públicas diferentes acciones. Entonces, como un antecedente sobre nuestra ley, para comenzar, no es una, digamos, a nivel mundial, no es una nueva ley, no es una nueva iniciativa. Es algo que nació inicialmente en Estados Unidos, ¿sí? Con una ley que se llamaba el Sherman Act, que fue más o menos por 1890. En donde lo que pasó fue básicamente que las empresas o los operadores económicos o ciertas empresas crecieron tanto y su poder fue tan grande, ¿no es cierto?, que incluso incidían, sus decisiones incidían en lo que era la política pública, lo que decidía el Congreso, y eso ya el Congreso empezó a verlo de alguna manera en Estados Unidos con malos ojos. Por lo tanto, puso una ley o creó una ley, la cual lo que hacía era la prohibición de abuso de poder de mercado y acuerdos, porque si bien en ciertos mercados era uno solo el dominante, ¿no es cierto?, habían otros en los cuales eran 2 o 3, y estos 2 o 3 lo que hacían era conversar entre ellos y jugar como uno. Entonces entre ellos dialogaban y decían, mira, vamos a poner el mismo precio o vamos a poner la misma cantidad, y no había ningún tipo de competencia, por lo tanto jugaban como uno solo, y su gran tamaño lo que hacía era generar impactos súper fuertes en la economía. De ahí en la Unión Europea también se tomó una iniciativa similar, y eso fue en 1957. Entonces, en el siguiente cuadro lo que les presento es básicamente la historia de en qué países de la región se ha ido implementando una ley de competencia y en qué años. ¿Sí? Y ahí pueden ver Argentina en 1923. Sí, Chile en 1959, Colombia en 1991, Nicaragua 2006, República Dominicana 2006, y en Ecuador la ley de competencia nace en el 2011. Aquí hay dos reflexiones que les quiero hacer. La primera es que tenemos una desventaja, ¿de acuerdo? Tenemos una desventaja porque tenemos una ley que es bastante nueva, y lo que ha hecho es que todos los mercados y todos los operadores en el mercado, muchos de lo que se considera comportamientos anticompetitivos, sean actividades o comportamientos absolutamente normales. Es decir, está metido en nuestra cabeza como empresarios, está metido en nuestra cabeza como consumidores. Así es el mercado, así funciona. O sea, ¿qué puedo hacer? Ya así es. Entonces es como que cultural el tema, y ya no nos damos cuenta que efectivamente son comportamientos anticompetitivos que terminan afectando a otros empresarios, a otros operadores económicos y al consumidor final. Sí, eso es el lado malo, digamos, que ya está en la conciencia de lo que generalmente el superintendente lo suele llamar, que ya tenemos metido en la cabeza de los empresarios algunos comportamientos. Por otro lado, digamos, del lado positivo es que ya tenemos las experiencias vividas por otras agencias de competencia en algunos aspectos, lo cual nos permite a nosotros como superintendencia el poder no cometer los mismos errores. Es así que teníamos a Adriana de México, ¿no es cierto?, el día de hoy en la mañana, y nos explicaba un poco algunos casos que se han dado en México, y eso nos sirve a nosotros como superintendencia y como actores de los mercados al oír estas experiencias, tratar de no hacer, ¿no es cierto?, no tener esos comportamientos anticompetitivos, y como institución el resolver esas problemáticas de una manera u otra.
Sí, con México, en realidad, en la mayoría de seminarios siempre hemos tenido los ejemplos mexicanos porque es una de las leyes de la región un poco más antiguas, sí, y nos ha ayudado mucho. Y también ellos nos dan algunos ejemplos claros de posibles comportamientos anticompetitivos que también se puedan estar dando aquí en el Ecuador. ¿Sí? Y adicionalmente, el hecho de que nosotros tengamos acá expositores es para que les presenten a ustedes lo que ha sucedido en otros países y tratemos de que no pase acá. No es, la superintendencia no hace el hecho de que, ¿qué tal si nosotros nos capacitamos únicamente nosotros y nos encerramos, ¿no es cierto?, en la superintendencia con los especialistas internacionales? No, el objetivo es no solamente que nosotros nos capacitemos, sino que todos nos capacitemos. Es por eso que hacemos los seminarios internacionales, por eso tenemos 40 seminarios internacionales en los cuales han estado más de 170 expertos internacionales, ¿sí? Y que toda la población se ha beneficiado del tema. Es decir, todos hemos escuchado las experiencias, conocemos algunas experiencias de otros países, de tal manera que tratemos de evitar nosotros también tener ese tipo de problemas. Entonces, así un poquito de historia de la superintendencia. Fue creada a través de la ley, sí, de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. El reglamento se lo emitió el 23 de abril del 2012. Y nosotros pertenecemos a la función de transparencia y control social, es decir, no somos parte del Ejecutivo, como decía, somos parte del quinto poder. Es un organismo técnico de control con capacidad sancionatoria y autonomía, actuamos de oficio, a solicitud de órgano de la administración pública o a petición de parte. El doctor Pedro Páez fue posicionado el 31 de julio del 2012, perdón, el 6 de septiembre del 2012 por la parte de la Asamblea, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos un poquito más allá de 2 años. Sí, somos una institución relativamente nueva. ¿Qué dice la ley? ¿Cuál es el objetivo? Es crear eficiencia en los mercados, ¿sí?, aumentando el bienestar de los consumidores y usuarios a través del comercio justo y estableciendo un sistema económico, social, solidario y sostenible. ¿Cuál es el ámbito de la ley? Es decir, ¿para quién aplica la ley? Es todos los operadores económicos que actúen o potencialmente realicen actividades económicas en todo o parte del territorio nacional, así como gremios que los agrupen y los que realicen actividades económicas fuera del país. Sí, estas pueden ser personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales y extranjeras, con o sin fines de lucro. Básicamente todos. Sí, absolutamente todos. Esto de potencialmente, les voy a explicar el momento que estemos hablando de lo que nosotros hacemos, que es determinar mercados relevantes, y también tiene que ver el hecho de empresas internacionales, es decir, operadores económicos internacionales, extranjeros, porque hay muchas empresas que puede ser, sí, que sus actividades económicas o su presencia no esté efectivamente en el país, pero que su actividad económica sí afecte al sistema económico nacional. Entonces ellas también están o también deben cumplir, ¿sí?, lo que dice la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Entonces en este marco, ¿no es cierto?, o en esta normativa, ¿cómo la superintendencia aplica efectivamente la ley? Y lo aplica de 2 maneras. Nosotros tenemos lo que se conoce como el análisis ex ante, es decir, hacemos o tenemos herramientas que nos permiten prevenir y evitar los comportamientos anticompetitivos, y tenemos también lo que se llama el análisis ex post, es decir, una vez que se dio el comportamiento anticompetitivo, ¿cuáles son las herramientas que nos permiten corregir, eliminar o sancionar esos comportamientos anticompetitivos? En el análisis ex ante tenemos 2 intendencias, la abogacía de la competencia, sí, que es a la cual pertenezco yo, y la Intendencia de Control de Concentraciones. ¿Cuáles son herramientas efectivas para ellos? Son estudios e investigaciones de mercado y notificaciones informativas y obligatorias. Luego pasaré a explicarles una por una específicamente qué quiere decir. Por el análisis ex post tenemos la Intendencia de Investigación de Abuso de Poder de Mercado, Acuerdos y Prácticas Restrictivas, y tenemos la Intendencia de Investigación de Prácticas Desleales. ¿Cuáles son sus herramientas ya efectivas? Son los casos o procedimientos ya de investigación. ¿Sí? Los unos analizan antes de que se dé un comportamiento anticompetitivo, los otros luego que se dio, qué es lo que hace la superintendencia. Vamos con la Intendencia de Abogacía de la Competencia. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es promover la creación de un ambiente propenso a la competencia. ¿A través de qué? A través de
La evaluación y proposición de políticas y demás normativa general y sectorial al fin de eliminar las barreras de mercado que pueden incrementar costos de producción que muchas veces no pueden ser asumidas por operadores o que restan competitividad. Un ejemplo, el Reglamento General de Salud. Nosotros con el Ministerio de Salud Pública hemos estado trabajando en un tema coordinado para que puedan sacar los reglamentos generales de una manera que no afecten a la competencia. ¿De acuerdo? Estamos trabajando en eso, estamos trabajando también en diferentes áreas, porque digamos que nosotros somos transversales, ¿no es cierto? Todos los mercados, absolutamente en todos, tenemos que de alguna manera analizarlos y estar presentes. Por lo tanto, trabajamos con todas las instituciones públicas, ¿sí?, de forma de asesorarles a que toda la normativa que sea emitida no tenga ninguna afectación a la competencia en los mercados, porque se da, y se da muchas veces, que no es necesariamente por un comportamiento anticompetitivo que hay problemas, sino que es la misma normativa, ¿no es cierto?, la misma normativa la que afecta a los niveles de competencia en diferentes mercados. Adicionalmente, en promoción de la competencia hacemos, ¿no es cierto?, estudios de investigaciones de mercado con el objetivo de conocer la dinámica y el comportamiento. Por ejemplo, tenemos un estudio realizado en compras públicas de medicamentos y así tenemos ya varios estudios, los cuales ustedes pueden ver en la página web. Sí, estamos continuamente haciendo, es decir, tenemos toda una dirección que está a cargo de hacer estudios de mercado, sí, y desarrollamos los análisis tanto normativos, es decir, jurídico, el lado jurídico y el lado económico, para ver posibles afectaciones. Y el otro, de parte de abogacía, es brindar espacios para capacitación interna y externa para el conocimiento y aplicación de la Ley Orgánica de Control del Poder de Mercado. En este caso, los seminarios internacionales, bueno, tenemos 40 ya, y tenemos más de 150 actos a nivel nacional, únicamente con el objetivo de que se entienda la ley, sí, y que se capacite toda la ciudadanía en general sobre los aspectos de competencia. Eso es, uno de estos es el que estamos presentes aquí, ¿no? El hecho de poder generar estos espacios y que todos podamos aprender un poco más. Por parte de la Intendencia de Control de Concentraciones, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Y es evaluar y evitar riesgos de que a través de figuras de concentración económica se creen o consoliden estructuras de poder de mercado que generen una amenaza de abuso. ¿Qué es lo que nosotros consideramos como concentraciones, operaciones de concentración? Básicamente, cuando hay un cambio o toma de control, es decir, cuando hay una fusión, cuando hay una adquisición, cuando hay algún acuerdo o hay alguna transferencia de derechos, estas operaciones que realizan las empresas, ¿no es cierto?, de comprar la una a la otra, de fusionarse, es decir, de juntarse las dos, esas operaciones tienen que ser notificadas a la superintendencia, ¿sí?, y en ciertos parámetros, ¿sí?, tienen que solicitar autorización a la superintendencia. ¿Cuándo tienen que solicitar autorización a la superintendencia? Cuando cumplen con lo que establece el artículo 14 y el artículo 16. Sí, que establece que si hay operadores o la fusión de de operadores económicos sobrepasa el 30% de la cuota de mercado, es decir, si yo como operador económico tengo más del 30% del mercado y compro otro operador económico o me fusiono con otro operador económico, yo tengo que pedir permiso a la superintendencia para que se dé esa operación. ¿De acuerdo? Entonces, estas operaciones se pueden dar de dos maneras. Lo que nosotros conocemos como horizontales y verticales. Las horizontales son cuando son los operadores de un mismo mercado, es decir, voy a poner un ejemplo claro, yo vendo banderas, ¿sí?, y tengo el 30% del mercado y compro a una empresa que también vende banderas, que tiene el 1% del mercado, pero como yo tengo el 30% ya, yo tengo que solicitar la autorización a la superintendencia para poder comprar ese otro operador. ¿De acuerdo? Es lo que conocemos como horizontales, cuando los dos operadores están en el mismo mercado. ¿Qué es lo que conocemos como verticales? Yo vendo las banderas, pero el transporte lo hace otro. ¿De acuerdo? Entonces es lo que llamamos que están unidos verticalmente, es decir, de la misma cadena, ¿no es cierto?, pero en diferentes eslabones. Si el uno produce y el otro distribuye, si los dos desean fusionarse y el operador económico, cualquiera de los dos, sobrepasa el 30% de la cuota de mercado, tiene que solicitar autorización a la superintendencia. ¿Para qué? Para que la superintendencia pueda hacer los análisis, y ahí sí ya vienen análisis econométricos, ¿sí?, que nos permitan proyectar si hay peligro de que esta fusión o esta operación que se da, a la final pueda terminar en comportamientos anticompetitivos.
¿De acuerdo? Entonces esa es una de las, digamos, también de prevención, ¿sí? Porque es antes de. Entonces analizamos econométricamente las operaciones y determinamos si podemos autorizar esa operación. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Autorizamos, negamos o condicionamos? Tenemos las tres potestades. Si vemos que no hay ningún problema, que no va a afectar al mercado de mayor manera, la autorizamos. Si vemos que de alguna manera no tan profunda va a afectar, sino que hay alguna manera de solucionarla, lo que hacemos es condicionar, es decir, te puedes fusionar siempre y cuando cumplas este tipo de acciones, ¿de acuerdo? Y también podemos negar la operación, es decir, ¿sabes qué? No te permitimos fusionarte porque lo que vamos a causar es mucha mayor concentración y eso da peligro a que tengamos comportamientos anticompetitivos después. Eso básicamente con lo que es antes de los comportamientos, ¿no es cierto? El prevenir y el evitar comportamientos anticompetitivos. Una parte fundamental, porque ya después hablaremos de abuso de poder de mercado y van a haber algunas preguntas, ¿no es cierto? Generalmente pasa en todos, cuando se presenta en todo lado, me preguntan de ahí, por ahí me preguntan, oiga, ¿qué pasa si en este mercado que estamos hay un operador que hace esto o que hace lo de acá? Eso es abuso de poder de mercado. Entonces nosotros al momento que nos lanzan esas preguntas no podemos determinar efectivamente si eso no es, porque para nosotros determinar, ¿no es cierto?, que un operador económico tiene comportamientos anticompetitivos, tenemos que llevar a cabo algunos análisis y estudios, como les decía, incluso hasta econométricos, ¿ya? Entre esos está la determinación de un mercado relevante. ¿Qué consideramos nosotros un mercado relevante? Es un bien o servicio, ¿no es cierto? Y analizamos absolutamente todas las posibilidades de sustituir ese bien y servicio. Es decir, les voy a poner un ejemplo, a ver qué me responden. ¿Ustedes creen que una bebida gaseosa, ¿no es cierto? Fiora, Fanta, Sprite, lo que sea, es sustituto del agua con gas? Algunos me dirán sí, otros me dirán no. ¿El agua con gas es sustituto del agua natural sin gas? Algunos me dirán sí, otros me dirán no. ¿No es cierto? Para algunos consumidores sí es un sustituto y para otros no es un sustituto. Entonces nosotros lo que llevamos a cabo son análisis tanto de la demanda, es decir, vemos si la demanda considera, ¿no es cierto?, vemos de elasticidades de precios, si la demanda considera que puede ser un bien sustituto o no puede ser un bien sustituto, y también hacemos análisis por parte de la oferta, es decir, vemos cuál es la estructura de costos de cada uno de los productos, de manera que efectivamente yo pueda ver que los dos pueden ser sustituidos. Por ejemplo, una Coca-Cola de 1 litro, ¿creen que es sustituto de una Coca-Cola de 2 litros? Algunos dirán sí, otros dirán no, ¿no es cierto? Entonces, todos esos análisis tenemos que llevar a cabo y determinar cuál es el mercado relevante. Entonces, cuando por ahí, y antes de que se animen a preguntarme este tipo de preguntas, para que ya sepan la respuesta es, hay que determinar primero el mercado relevante, hay que determinar las cuotas de mercado que tienen los operadores económicos y a partir de ahí nosotros podríamos de alguna manera determinar si hay algún tipo de comportamiento anticompetitivo, ¿sí? También tenemos que analizar todo el tema de los costos y oportunidades de los consumidores para acudir a otros mercados. Adicionalmente, costos de distribución del bien, sus insumos relevantes, sus complementarios y sustitutos desde otros lugares del territorio nacional y del extranjero. Y también tenemos que ver todo lo que es restricciones normativas nacionales o internacionales que limiten el acceso a fuentes de abastecimiento alternativas. ¿De acuerdo? Entonces yo para poder entrar en un análisis lo primero que tengo que hacer es la determinación de un mercado relevante, para la cual, como les decía, utilizamos herramientas econométricas, ¿no es cierto?, de proyección también, que nos permitan modelar y efectivamente decidir si el agua mineral es un sustituto del agua natural. Entonces hay un ejemplo específico ya de un caso que tuvimos en el sector de las bebidas no alcohólicas. Resulta que habían dos empresas que se fusionaban, la una hacía yogures y la otra hacía bebidas gaseosas. Las dos empresas súper grandes. Entonces dijimos, no, o sea, qué complicado, son empresas muy grandes, entonces hay que analizarlo. Y se determinó que efectivamente son operadores en mercados completamente diferentes, es decir, no son competidores del uno con el otro. Por lo tanto, no teníamos de una manera técnica el poder sustentar
que esto iba a causar una afectación en el mercado. ¿Qué sí nos dimos cuenta? Por ejemplo, y es que manejaban un tema de distribución hacia los consumidores, estoy hablando de Coca-Cola y Tony. Un tema de distribución en el cual en las tiendas Coca-Cola tiene unos frigoríficos, ¿no es cierto? Sí han visto los frigoríficos de Coca-Cola. Y esos eran centrales para efectivamente el consumo de los usuarios finales. Y lo que hicimos fue condicionar la operación, ¿sí?, a que esos frigoríficos deben tener al menos el 10%, de producto nacional. ¿Sí? Es decir, está bien, fusiónate, pero lo que tiene que hacer es, en todos los contratos, y les hicimos cambiar absolutamente todos los contratos con todas las tiendas que tenían, ¿no es cierto?, a que efectivamente el 10% al menos de esos frigoríficos estén con producto nacional. Entonces fue un condicionante que le hicimos al ver que efectivamente la fusión no iba a causar problemas de comportamientos anticompetitivos, pero que el tema de la distribución sí podía afectar de alguna manera. Entonces se condicionó. Eso en concentración. Ahora sí entrando un poco más a lo que ya es los temas de investigación de casos. Como les contaba, la UNA es la Intendencia de Investigación de Abuso de Poder de Mercado, Acuerdos y Prácticas Restrictivas, pero para eso necesitamos entender qué se considera como poder de mercado. ¿Cómo determinamos que una empresa, que un operador económico tiene poder de mercado? Consideramos que tiene poder de mercado cuando tiene la capacidad de actuar de modo independiente, es decir, por sí solo, con prescindencia de sus competidores, compradores, clientes, proveedores, consumidores, usuarios, distribuidores u otros sujetos que participen en tema de cambiar precios, cambiar cantidades de producción. Es decir, yo soy tan grande, ¿no es cierto? Yo soy grande, yo tengo poder de mercado, por lo tanto yo puedo tomar la decisión de cambiar un precio o de cambiar la cantidad, sin que haya ninguna otra empresa competidora, ni ninguna empresa proveedora, ni ningún consumidor que me pueda hacer cambiar esa percepción. Les voy a dar un ejemplo. Digamos que yo produzco zapatos, ¿ya? Yo produzco zapatos. Y resulta que Marta tiene la empresa donde se vende los zapatos. Y solo Marta vende mis zapatos. ¿De acuerdo? Yo no vendo en ningún otro lugar. Y yo decido que efectivamente quiero subir el precio. Ya, yo decido que yo quiero subir el precio y se acabó. Pero resulta que Marta me dice, no, si tú subes el precio yo ya no te voy a comprar. Entonces, por más que yo tenga, ¿no es cierto?, tenga poder de mercado en la elaboración de zapatos, yo tengo en la cadena, ¿no es cierto?, para llegar al consumidor final, yo tengo un limitante, porque Marta me dice, no, tú no puedes subir el precio. Por lo tanto, yo no tengo poder de mercado, porque yo dependo también de que Marta me compre los zapatos. ¿Estamos de acuerdo? Por más que yo sea el único que produzca zapatos. A la final hay un operador económico, ¿no es cierto?, en la cadena, la cual no me permite efectivamente eso. Por lo tanto, no puedo considerar que yo tengo poder de mercado. ¿De acuerdo? Entonces, en ese aspecto, ¿sí?, el poder de mercado en sí, por sí solo, per se, lo que llamamos per se, antes de, no es malo, ¿sí? No es malo en sí mismo. El problema es cuando se da un abuso del poder de mercado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? A ver, todos los operadores económicos y todas las empresas lo que hacen es ¿qué? Tratar de ganar un poco más del mercado, un poco más de la cuota de mercado. Sí, yo me pongo una empresa y lo que yo quiero hacer es efectivamente ganar más espacio en el mercado, ganar más espacio en el mercado y ganar más espacio en el mercado. Si yo lo hago de una manera competitiva y leal, no tengo por qué como superintendencia sancionar a ese operador económico. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, el poder de mercado per se, es decir, por sí solo, no es malo, porque eso es lo que todo el mundo, todos los empresarios, todos los operadores económicos, la economía popular solidaria, los pequeños y medianos, los grandes, los chiquitos, todos buscan eso, buscan tener una mayor participación en el mercado. Por lo tanto, eso no está mal, ¿no es cierto? El problema es cuando se da un abuso de poder de mercado. ¿Y qué consideramos como abuso de poder de mercado? ¿Sí? Es cuando sobre la base del poder de mercado, es decir, ya determinamos que yo tengo poder de mercado, por cualquier medio impido, restrinjo, falseo o distorsiono la competencia, afectando negativamente a la eficiencia económica y al bienestar en general. Ya les voy a hablar de cuáles son los casos específicos que nosotros consideramos como abuso de poder de mercado. En la dirección, justamente tenemos una dirección específica para lo que es abuso de poder de mercado, y en eso nosotros tenemos determinado dos prácticas: la práctica exclusoria y la práctica explotativa.
¿Qué quiere decir la práctica exclusoria? Es decir, yo tengo poder de mercado y lo que hago es, de una u otra manera, excluir a mis competidores. Les saco de mercado a mis competidores. ¿Sí? Y la otra, que es la explotativa, es como yo soy un operador económico, ¿no es cierto?, con poder de mercado, lo que yo hago es específicamente explotar del consumidor. Como yo soy el único, yo le pongo cualquier precio al consumidor sin hacer un análisis de costos, sino que se me ocurre, si mis costos son, qué sé yo, de $2 y yo agarro, le pongo un precio de 20, como soy el único, ¿no es cierto?, es explotativo. Estoy extrayendo el excedente del consumidor. Sí, como les decía, ¿no?, análisis de competidores es exclusoria, es decir, como hablábamos en un principio cuando hablamos de concentraciones, es a nivel horizontal, ¿sí?, entre competidores, y explotativas es cuando se da a nivel vertical, es decir, en diferentes eslabones de la cadena de producción. Ahora, hablando de la dirección de acuerdos y prácticas restrictivas, ¿sí?, ¿qué es lo que nosotros analizamos o qué es lo que se ve en los acuerdos o qué consideramos como acuerdos o prácticas restrictivas? Actos o conductas por dos o más operadores de cualquier forma manifestados en producción e intercambio de bienes y servicios cuyo objeto sea o pueda impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia afectando negativamente a la eficiencia económica y el bienestar en general. Puntos súper claros y específicos. Acordar, ¿no es cierto?, o manipular precios. Nosotros somos los únicos, digamos, somos 3 de empresas, somos los únicos proveedores en la ciudad de micrófonos. Oye, ¿sabes qué? Reunámonos tal día en tal lugar, ¿sabes qué? Verás, tú estás bajando los precios, a mí me toca bajar más y eso nos está afectando el negocio, pero mejor qué tal si nos reunimos y mejor vendamos todos a tal precio, para ya no competir y que todos tengamos, ¿no es cierto?, mayores cuotas y tengamos mayores ganancias. Eso está prohibido. Cualquier forma manifestado, reunión, mails, lo que sea, está completamente prohibido. ¿De acuerdo? Acuerdos para manipular o controlar la producción o comercialización de bienes o servicios. Eso mañana Adriana nos explicará un caso que hubo allá en México y es, por ejemplo, ¿sabes qué? Los mismos 3, ¿no? ¿Sabes qué? Ya no produzcamos más micrófonos, sino más bien bajemos un poco la producción porque se está cayendo el precio. O sea, como hay bastante producción, entonces está cayendo el precio, mejor produzcamos menos de tal manera que se mantenga el precio arriba, que ya no baje el precio. Eso está prohibido. Exactamente, está prohibido absolutamente todo tipo de acuerdo entre competidores. Porque si ya empiezan a acordar entre competidores, ¿dónde está la competencia? O sea, si yo ya hablo con mi competidor y decimos, oye, hagamos esto o hagámoslo de acá, no tiene sentido, ¿dónde está la competencia? Entonces, todo eso está absolutamente prohibido. Entonces, estas son... Y muy probablemente algunos de ustedes estarán ya en la mente diciendo, oye, acá hacen eso, acá hacen eso. Son acciones que justamente, como les decía al inicio, si algunos operadores económicos o la mayoría de operadores económicos consideran como ya normal, y no es normal. Sí, esa es la intención de todos estos seminarios, del tratar de explicar a los operadores económicos, miren, no pueden hacer esto, no pueden hacer esto, no pueden hacer esto. ¿Sí? ¿Para qué? Para evitar esos malos ratos que como tuvimos que pasar ya en nuestra primera sanción. Como ustedes conocerán, la mayoría conocerán, nosotros ya sacamos la primera sanción como superintendencia. Fueron $138.5 millones la sanción al operador de telefonía móvil más grande del país. ¿Por qué le pusimos la sanción? Ahí para un poco ver el tema de prácticas restrictivas. ¿Por qué fue? Es lo siguiente. Resulta que yo como operadora de telefonía, yo tengo que buscar un punto alto en donde poner mi antena. ¿Para qué? Para tener una mejor señal, para poder brindar una mejor señal a mis consumidores, ¿de acuerdo? Entonces ponemos la antena, ¿no es cierto?, en la montaña y yo le pongo aquí, justo en la punta de la montaña, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta antena lo que hace es dar señal absolutamente a todo este espacio, ¿ya? Pero resulta que este terreno de aquí no es mío. Es de Juanito, ¿no es cierto? Entonces Juanito me arrienda su terreno para yo ubicarle la antena aquí. ¿Sí? Si hay un competidor que efectivamente, ¿no es cierto?, quiera tener la misma señal, ¿qué tiene que hacer? Poner una antena en este mismo lugar, ¿no es cierto? Pero si yo, como operador económico, lo que hago es, en el contrato de arrendamiento
Cuando hablé con Juanito le dije, mira, yo pongo mi antena aquí y nadie más puede. Si tú permites que alguien más ponga tu antena, incluso te voy a sancionar. Te voy a sancionar económicamente. Entonces, claro, como hay una restricción, viene un competidor y le dice, ve Juanito, yo también, ayúdame, arréndame también, para yo también poner mi antena aquí. Y Juanito le dice, ¿sabes qué? No puedo. Yo ya tengo un contrato en el cual tengo cláusula de exclusividad, es decir, yo no puedo dar a otra persona. Entonces, al operador competidor, ¿qué le toca? No puede poner en el terreno de Juanito, le toca poner acá. ¿De acuerdo? Pero con esto, ¿qué hace? Poniendo acá, ¿qué hace? Cubre este lugar. Ya no cubre ni este, ni el de acá. Por lo tanto, le toca poner antena aquí, antena acá, antena acá, antena acá, para poder tener la misma señal. Es decir, 4 antenas para que tengan la misma señal. ¿Qué representa eso? Costos mayores. O sea, me toca clavar 4 antenas en vez de una, por lo tanto me suben los costos. Entonces, ¿qué es lo que dijo la superintendencia? A ver, está prohibido porque es una restricción a la competencia, es restringir a los competidores que estén en las mismas posibilidades de brindar el servicio. ¿Estamos de acuerdo? No contentos con eso, nosotros dijimos, está bien, es una nueva ley, vamos todos a tratar de... Entonces, les damos la opción de presentar un compromiso de cese. ¿Qué es un compromiso de cese? Es decir, firmar y decir, miren, yo acepto que incumplí la ley, yo estaba estableciendo, ¿no es cierto?, cláusulas de exclusividad, pero desde ahora en adelante ya no lo voy a hacer. Entonces imagínense, como superintendencia, en esa lógica de tratar de cambiar la conciencia de los operadores económicos, dijimos, a ver, démosles esa posibilidad de que firmen un compromiso de cese para que ya dejen las cláusulas de exclusividad y ya, o sea, y podamos seguir de una manera competitiva. No, resulta que no. Como ustedes saben, hay muchas fuerzas y muchos poderes de ahí en los cuales dicen, no, la ley es para el de Poncho, no es para mí. Bueno, en este caso acá en la costa, la ley es para el de Guayabera, no para mí. ¿Cómo así yo? Es que no, yo no voy a firmar. Entonces imagínense, después de la posibilidad de firma de un compromiso, a pesar de todos los intentos, hicimos 5 seminarios en temas de tecnología de la información, hicimos la posibilidad de compromisos de cese, hicimos todo lo posible para no sancionarles. Y a pesar de todos los esfuerzos, no, que sí, que ellos no van a firmar un compromiso de cese y que no. Por lo tanto, ¿qué teníamos que hacer como superintendencia? Imponer una sanción. Por lo tanto, fue una sanción de 138.5 millones de dólares. Pero no es una sanción como dicen, no es que arbitrariamente, es que no siguieron el debido proceso, es que, imagínense, o sea, les dimos la posibilidad de firma de compromiso de cese. Y así no quisieron. Y luego de eso, 2 meses después, ante notario público tuvieron que ir ante notario público a decir que ya no van a tener efectivamente las cláusulas de exclusividad, pero no dejaron, absolutamente no dejaron que el proceso termine ahí, sino que dejaron que continúe y ahora está en el contencioso administrativo, ¿no? Entonces, de ahí estará, no sabemos cuánto tiempo estará ahí, porque eso ya depende de los jueces. Pero esperemos que efectivamente, ¿no es cierto?, todo se dé como para que los operadores económicos puedan entender que tenemos que cumplir las cosas que dice la autoridad. ¿De acuerdo? ¿Qué otros prácticas o acuerdos no se pueden dar? Acuerdos para restringir el desarrollo tecnológico o las inversiones. Oye, ¿sabes qué? Dejemos de invertir porque estamos siendo mucho más eficientes y con eso nos va a tocar disminuir los precios y si disminuimos los precios vamos a ganar menos. Entonces mejor ya no invirtamos, ya no traigamos mejor tecnología, sino que quedémonos ahí porque nadie nos va a igualar, entonces sigamos en ese proceso para tener los precios altos. Eso tampoco puede hacerse. Colusiones en compras públicas. ¿Qué quiere decir colusiones en compras públicas? En México es uno de los casos, el primer caso, digamos así, súper grande que pudo la Comisión Federal de México sacar, y fue después de 10 años de la creación de la comisión, ojo. Y fue el hecho de que resulta, ellos tienen una institución muy similar al IES nuestra, y lo que hicieron fue la adquisición de medicamentos. Pero se dieron cuenta que los operadores económicos, las empresas, las farmacéuticas que les vendían los medicamentos, lo que hicieron fue distribuirse las subastas. Entonces, ¿qué es lo que dijeron? Verás, la una ganas tú, la otra gano yo, la otra gana el de acá. La una gano yo, la una gana otra. Y se hacían en el proceso, se hacían descalificar. Entonces, entre los operadores oferentes se pusieron de acuerdo y dijeron, verás, vos ganas esta, yo gano la acá y gano la otra, los 3 ganamos, se acabó, y no competimos. De esa manera, ¿qué hacemos? No bajamos los precios, porque en subasta inversa, el que ofrece el menor precio es el que gana.
Es la lógica, ¿no es cierto? Para eso es creada la subasta inversa. Pero resulta que los operadores económicos se ponen de acuerdo y la lógica de esa dinámica de subasta inversa deja de funcionar. Porque se ponen de acuerdo y ya le dice, bueno, vos gana y gana con el precio más alto, no importa, y yo gano la segunda y me dejan ganar con el precio más alto. ¿Quién sale afectado? El Estado. ¿Y quién sale afectado cuando sale afectado el Estado? Todos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ese fue uno de los procesos en los cuales la Comisión Federal de México sancionó, ¿no es cierto? Fue una de las sanciones más duras que ha tenido y fue su caso, digamos, su primer caso súper fuerte que sacaron en la COFESE. Entonces aquí también operadores económicos que participemos en los diferentes procesos de compras públicas, no nos podemos poner de acuerdo. Está en contra de la ley. Es más, nosotros ya hemos tenido algunos casos con respecto a compras públicas, no les puedo comentar porque son obviamente confidenciales, pero ya también hemos tenido ese tipo de casos. ¿De acuerdo? Como les decía, ¿no es cierto? Otros acuerdos para generar condiciones de discriminación, exclusividad y ventas condicionadas, fijación de precio de reventa, por ejemplo. Eso también está prohibido por la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. También tenemos una intendencia, ¿sí?, que es la Intendencia de Investigación de Prácticas Desleales. ¿Qué es lo que consideramos como práctica desleal? En muchas instituciones, y ahí como nos contaba Adriana, en muchas instituciones la institución o la agencia de competencia no es la que resuelve los temas de competencia. A veces es la agencia de propiedad intelectual, defensa del consumidor, hay diferentes instancias. Aquí es la superintendencia, ¿sí? Y ¿qué es lo que consideramos? Es un hecho, acto o práctica contrarios a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades económicas, las cuales impidan, restringen, falsean o distorsionan la competencia o atenten contra la eficiencia económica, afectando el bienestar general o los derechos de los consumidores o usuarios. Ejemplos súper claros y específicos. Este es un tema de alguna manera bastante legal, ¿no? Actos de confusión, actos de engaño, violaciones de norma, inducción a la violación contractual, explotación de reputación ajena, violación de secretos empresariales. Justo conversaba con un compañero ahí del Ministerio de Salud Pública. Ustedes han visto ahora ahí la normativa del etiquetado, ¿no? Ya tenemos el etiquetado y tenemos también el tema de los transgénicos. Resulta que habían ya normas, sí, de hace más de 10 años, las cuales establecían ya el tema de transgénicos, o el etiquetado incluso, un poco menos tiempo, hace 2 años más o menos, había el tema del etiquetado. Pero resulta que ni nadie cumplía, ni nadie hacía cumplir. Ya teníamos hace tiempo esto. Entonces salió la superintendencia, hicimos los análisis respectivos y determinamos que eso era un engaño. O sea, es un engaño. Cuando a mí me ofrecen un producto y no me informan bien del producto, o al menos de los parámetros o estándares que dice la normativa, es un engaño al consumidor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces determinamos y sacamos una recomendación al Ministerio de Salud Pública y al MIPO y a todas las instituciones que eran a cargo de esto, a fin de que hagan cumplir la norma. ¿De acuerdo? Entonces de eso motivó a que articulemos como instituciones públicas y ahora ya tenemos al fin el tema del etiquetado. ¿Por qué es importante esto? Y ahí me voy a robar 5 minutos de las láminas para explicarles algo. Cuando nosotros como consumidores, sí, compramos un producto o un bien o servicio, ¿no es cierto? Nosotros como consumidores estamos completamente al bien a la decisión de la gente que produce los productos. ¿Por qué? Porque no sabemos. O alguien de ustedes va al supermercado, coge un producto y empieza a leer, ¿no? 5% de sodio, 10%, nadie. Absolutamente nadie. Como consumidores, si alguien me dice, uno aquí alza la mano y me dice, efectivamente, yo sí leo, les juro que sería diferente. Yo sí leo absolutamente todo. ¿En dónde trabajan? Sí, nutricionista, de acuerdo. ¿Cuántos somos nutricionistas de aquí? Pocos, ¿no es cierto? Pero digamos que la persona común en general, no lee. O sea, no lee, no se roba el tiempo de leer. Y eso que yo dudo completamente que todas las veces que vaya al supermercado lo lee. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tengo media hora exactamente porque ya tengo que irme a la oficina. Y me toca hacer las compras porque tengo que hacer la compra para el guagua. Sale, llega al supermercado, coge lo que bien pueda, sale, ¿no es cierto? Tiempo, conocimiento y demás. Los consumidores estamos efectivamente vulnerables ante todo lo que los productos o las empresas, los operadores económicos ofrecen. ¿De acuerdo? Entonces llegamos con desconocimiento.
y compramos los productos o adquirimos cualquier producto y lo que sea sin importar nada y consumimos. Entonces, ¿eso qué es lo que nos deja vulnerables a abusos de poder de mercado? ¿De acuerdo? ¿Culpa de quién es? Efectivamente, puede ser por parte culpa de nosotros, y ese es el tema, ¿no es cierto?, generación de conciencia de un buen consumidor. Sí, es decir, que los consumidores puedan de alguna manera darse el tiempo de leer, verificar, etcétera. E incluso así, las compañías dicen, yo sí leo, ya, pero ¿sabemos cómo se produce? No sabemos cómo se produce. ¿Cómo se producirá? No sé. Confiamos en que la información de la funda está bien, ¿no es cierto? No tenemos la menor idea de cómo es la cadena de producción de eso. Entonces estamos efectivamente ¿a quién? A la deriva de los operadores que lo producen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que la ley hace es tratar de alguna manera, ¿no es cierto?, limitar cualquier tipo de abuso de poder de mercado, de acto de engaño, de cualquier práctica desleal en estos factores. Pero es suficiente la ley. ¿Ustedes creen que tener una ley, ya listo, tenemos una ley, con eso salvamos? Como decía Verónica, ya tenemos la ley para la soberanía alimentaria. Ya con eso ya estamos salvados, tenemos la ley. No, efectivamente no. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos también consumidores y participación de parte de la ciudadanía en general, de la academia, en efectivamente tomar iniciativas que nos permitan mejorar los procesos, de que la información sea veraz y verídica para los consumidores finales, que estemos bien informados de cómo se lleva a cabo. Un ejemplo muy destacable es lo que ha hecho, y tuve la oportunidad de participar en una de las mesas técnicas que hacía el gobierno provincial de Pichincha. El gobierno provincial de Pichincha está haciendo mesas técnicas y ahorita tiene 25 mesas técnicas en diferentes productos, en los cuales ellos se reúnen la academia, pequeños, medianos y grandes productores, se reúne con instituciones como nosotros que nos llamaron, instituciones del Estado, ¿no es cierto?, que tengan algo que ver al sector y se discutan los problemas. Estuve en la mesa de cárnicos. Ahí nos contaban algunos pequeños y medianos la forma de producción de la carne, que era increíble. O sea, no daba ganas ni de beber porque dejas de comer carne. Pero nos decían, sí, pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que no estamos teniendo financiamiento, las normas de buenas prácticas está bajo. Entonces, claro, ahí estaba el MIPRO, por ejemplo, y el MIPRO decía, sí, mira, sí, deberíamos establecer una política de Estado la cual permita generar fortalezas, perfecto, sí, ya. Entonces la mesa técnica empezó a llegar a conclusiones para resolver las problemáticas de ese mercado. ¿De acuerdo? ¿Pero qué fue? Fue un tema de que nos sentamos en una mesa técnica y dialogamos, vimos las problemáticas, todos los actores, y estaba ¿quién? La academia también. Y la academia decía, mira, yo puedo generar que la gente de ingeniería industrial nos haga, qué sé yo, 3 chicos hagan tesis efectivamente en estos análisis, ¿sí? Y que esas 3 tesis nos sirvan ¿para qué? No solamente para que se queden escritas por ahí en el aire, ¿no?, sino que esas 3 tesis se apliquen efectivamente para el mejoramiento en la cadena de producción de cárnicos en la provincia de Pichincha. Excelente. Y estamos trabajando, y se está trabajando en esas mesas técnicas con el gobierno provincial. Otra cosa que sacaron también, y fue una gran idea del Consejo Provincial, es el Código de Ética de Lácteos. Se reunieron todos los operadores grandes, pequeños y medianos, ¿sí?, con consumidores y con la academia, y dijeron, a ver, ¿cuáles son las problemáticas en la comercialización? Sentémonos, conversemos ya, resolvamos esto. Entonces ahí se empiezan a generar iniciativas que no necesariamente vienen desde la superintendencia, desde las instituciones públicas, sino que ya son ideas o herramientas que empiezan a generarse en el debate de todos, en la conversación entre todos. Y se generan productos súper interesantes. Ahora, como superintendencia, efectivamente, ¿cómo iniciamos un proceso de investigación? ¿Sí? ¿Cómo nosotros podemos dar inicio a un proceso de investigación? Es de 3 maneras. Por una denuncia, es decir, cuando un operador económico, ya sea persona natural, jurídica, viene y se acerca a la superintendencia y me dice, superintendencia, yo denuncio que tal operador económico está, qué sé yo, fijando precios. Perfecto, nosotros tomamos esa denuncia, hacemos los análisis respectivos y determinamos, ¿no es cierto?, si hay o no hay, o si cumple esa denuncia o no cumple esa denuncia. Otra es de oficio por parte de la superintendencia, es decir, nosotros como abogacía estamos elaborando los estudios de mercado y nos damos cuenta mientras vamos elaborando el estudio de mercado que hay posibles comportamientos anticompetitivos. Le pasamos a las intendencias de investigación, ¿no es cierto? Y decimos, mira, este sector en este mercado tiene posibles prácticas anticompetitivas. Se hace la investigación, ¿no es cierto? Se realiza la investigación en la cual nosotros tenemos incluso atribuciones de allanar
los establecimientos, es decir, nos metemos a las empresas y sacamos todo tipo de información, ¿no es cierto?, para verificar absolutamente todo, ¿no?, y determinamos si hay un comportamiento anticompetitivo o no. Y la otra es por solicitud de otro órgano de la administración pública, es decir, Ministerio de Salud, y así sería el tema, por ejemplo, que les contaba de COFECE, es el IES de México. Ellos fueron los que denunciaron antes, porque ellos se dieron cuenta, ellos seguían los procesos y se daban cuenta que era cíclico. El un año ganaba el uno, el otro año ganaba el otro, el un año ganaba el uno, el otro año ganaba el otro, y decían que es raro. Entonces ellos denunciaron ante la COFECE el mismo IES. Entonces dijeron, miren, aquí parece que hay un tema de colusión, y efectivamente se dio, ¿no?, que era un tema de colusión. Entonces puede venir cualquier otro órgano de instituciones públicas que tengan conocimiento o que tengan indicios de posibles comportamientos anticompetitivos y nosotros realizamos las investigaciones del caso. ¿Qué es lo que tiene que contener una denuncia? Una denuncia tiene que contener nombre y dirección del denunciante, identificación de los responsables, explicación amplia o detallada del comportamiento anticompetitivo, información de los involucrados, una explicación de los bienes y servicios y pruebas razonablemente que tenga el denunciante. Ahora, es importante también decir que cuando se entrega una denuncia, esta de aquí, si no tiene parte o no tiene alguno de los puntos, no quiere decir que es una denuncia que ya la eliminamos, no. Se realiza el análisis pertinente, ¿no es cierto?, y vemos si es validera la denuncia, porque tampoco podemos llegar a decir, no, sí, Juanito, en un papel poner Juanito hizo esto y se acabó. No, o sea, tenemos que dar un poco más de información también, ¿no? Y así es como podemos nosotros iniciar los procesos de investigación. ¿Cuáles son las multas que la superintendencia puede poner o puede determinar cuando ya ha sido, cuando se determina, se comprueba que hay un comportamiento anticompetitivo? Tenemos las leves, que es hasta el 8% del volumen de negocios, las graves hasta el 10% y las muy graves hasta el 12% de volumen de negocios anuales. Como les decía hoy en la mañana cuando estaba Adriana, a veces puede parecer que son multas altas, o sea, sí, digamos que son las más altas económicas que puede establecer una institución. Pero las instituciones que tienen más experiencia lo que están haciendo es, primero, poniendo multas hasta más altas, como Brasil, que tiene hasta el 20% del volumen de negocios, y otras incluso ya hablando de penalización de cárcel para la gente tomadora de decisión de los comportamientos anticompetitivos. ¿Y qué nos quiere decir eso? Eso nos quiere decir que los comportamientos anticompetitivos que tenemos afectan tan grande, o sea, la afectación que hay es tan grande, ¿sí?, que tiene que sancionarse de una mayor manera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, son cosas que efectivamente nos cambian la estructura de costos y lo cual nos cambia todos los precios y cuando son especialmente bienes de consumo masivos, imagínense cuál es la afectación que hay. ¿De acuerdo? Entonces, como conclusión, ¿qué es lo que hemos tratado de hacer como superintendencia? Lo que tratamos de hacer como superintendencia es poner las reglas claras y transparentes a quienes, a empresas, pequeños y medianos productores y consumidores, ¿sí?, para que puedan competir en condiciones justas, asegurando que su desarrollo sea producto de su eficiencia y no de prácticas inadecuadas o desleales. ¿De acuerdo? Lo que hace la ley es incentivar a pequeños y medianos productores para que a través de su potencial puedan crecer sin ser desventajados por prácticas anticompetitivas de las reglas industriales. Es lo que tratamos de hacer como superintendencia. Un gran ejemplo, y eso es orgullo para creo que todos los que trabajamos en la superintendencia, es que logramos sacar el tema del manual de buenas prácticas de supermercados. Y hoy día justo trabajaba con uno de los técnicos de la intendencia que me llamaba de Guayaquil y me decía, Rubén, no tienes idea, es un técnico que ha trabajado muchos años en el tema de supermercados, él trabajó por parte del lado privado. Me decía, Rubén, no tienes idea, es la primera vez, yo trabajé 20 años, me decía, en el supermercados, y es la primera vez que yo los veo a los gerentes de los supermercados sentados viendo a operadores de la economía popular y solidaria y escuchándoles y recibiendo los productos que ellos producen, o sea, los productos que ellos hacen, para ver si era posible la ubicación de esos productos en Bercha. Yo decía, ve Jaime, qué chévere, súper bien, dale, sigue dándole ya, apóyales, asesorémosles también a los operadores económicos. Entendemos que a veces, como le decía Marcelo, hay muchas de las cosas que nosotros podemos hacer que están dentro de nuestras atribuciones, pero hay otras cosas que no. Y es por eso que también necesitamos articular mucho mayores cosas con otras instituciones públicas, porque como decía Marcelo, algunos nos dicen incluso que tienen años esperando certificados, registros sanitarios, etcétera. ¿Y eso qué es lo que hace? Limita el dinamismo de operadores económicos nuevos para que ingresen en el mercado. Entonces nosotros sacamos un manual en el cual decimos el 15% de las compras de los supermercados tienen que ser
a operadores de preferencia de la economía popular solidaria, y resulta que los operadores de la economía popular solidaria no solamente tienen que producir, sino que tienen que sacar certificado de X, certificado Y, Z, W, 1, 2, 3, 4, 5. Imagínense. ¿Dónde está la dinámica? Entonces, si nosotros mismos como instituciones públicas limitamos el acceso a nuevos operadores económicos, entonces tenemos que articular, tenemos que hacer este tipo de cosas. Obviamente si hay operadores que ya tantos años y todo tienen los permisos y ahora están efectivamente sentados en una mesa con los supermercados, obviamente tendremos también aquí con la zonal de Manabí, todavía está por determinar la fecha, pero también estaremos aquí para los operadores económicos que deseen presentar su producto para que puedan poner en perchas de los supermercados. También estaremos aquí en Manabí, les daremos a conocer la fecha específica ya cuando tengamos esta ronda de negocios acá, pero estamos en la página web, ustedes pueden ver las fechas en que vamos a trabajar en Quito, por ejemplo, operadores económicos que están interesados, desde el 26 y 27 de este mes, vamos a tener otra ronda de negocios, en Loja también vamos a tener el 2 de diciembre, ¿sí? Tuvimos ya en Cuenca y Guayaquil, hoy día, bueno, en Guayaquil se está dando esta ronda, tenemos muchos operadores de ahí, con lo cual queremos eso, ¿no? Aparte de que ya sacamos del manual, también hacer acciones que permitan que esos productos estén en percha, por ejemplo. Y así seguiremos, ¿no? Con nuevas iniciativas y demás. Entonces, bueno, eso es lo que yo les puedo contar un poquito de la superintendencia y de todas las cosas que nosotros hemos hecho, más o menos. Y como les digo, y les llamo bastante, y como conversábamos con Verónica también en algún punto en una reunión que tuvimos, porque también vamos tratando de articular las cosas con otras instituciones y demás, es el hecho de que tenemos que ser mucho más participativos. Estamos dormidos como ciudadanos, estamos dormidos como estudiantes, estamos dormidos como académicos, estamos bastante dormidos, en general como población. Cuando si nos reunimos, como les decía a los chicos de la UTE, miren, reúnanse con todos. ¿Qué tal si la UTE saca un observatorio, por ejemplo? Observatorio del mercado de algo que sean especialistas. Me decían, oye, nosotros quisiéramos sacar un observatorio del mercado de publicidad, porque hay unas empresas ahí de publicidad. Sí, excelente idea, excelente. Pero participen. Ustedes son los que saben. O sea, yo sé algo de la ley. Yo sé las herramientas técnicas para cómo aplicar la ley. Estamos de acuerdo. Yo, Rubén León, soy un técnico que puedo efectivamente explicar la ley, puedo manejar la terminología de la ley, puedo ver herramientas técnicas econométricas que tenga que hacer en un análisis. Pero ¿quién sabe efectivamente lo que está pasando en los mercados? Los ciudadanos, los productores, los pequeños, medianos, grandes. Los productores saben lo que está pasando, yo no sé. ¿Estamos de acuerdo? Tratamos de hacer estudios que nos permitan dar indicios, pero los que efectivamente saben quiénes son los productores, pequeños, medianos, grandes, los ciudadanos consumidores, de ellos son los que están todos los días, están viendo lo que pasa en los mercados. Entonces es hora ya, a mi concepto ya es hora, como decía Verónica también, es hora ya de que participemos más y tengamos conciencia de que mi participación en asociatividad con más gente podemos generar el impacto que queremos. Es hora de que ya dejemos de solo hablar, en que sí, debería hacerse así, debería hacerse asado, debería hacerse cocinado, quejarse, no el típico quejarse, porque estamos acostumbradísimos. Sino ya es hora de tomar acciones. O sea, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo ayudar yo para eso? ¿Cómo puedo ser yo servidor público? Esa es otra también. ¿Cómo puedo ser yo servidor público para apoyar efectivamente la dinámica? ¿Cómo puedo ser yo como ciudadano para organizarnos y generar ese impacto que queremos? Entonces eso les dejo ahí para que reflexionen y les agradezco su atención.